Antonio sale, se va, no vuelve a publicar en el Dominical del Tiempo, sino se va a Alternativa. La Alternativa realmente es una revista, y es una revista, no es un periódico cualquiera, es una revista de protesta, es una revista con un carácter extraordinario, por lo que lo conformaban. Estaba García Márquez ahí. Estaba García Márquez. Sí, y estaba gente extraordinaria toda, y había otros caricaturistas, creo, pero Antonio hace dos cosas ahí. Uno, hace una serie también como esta, de un personaje que es el señor Agente. A mí lo que más me gusta del señor Agente es que hay sonidos, es onomatopéyica, sí. Porque es que se dice así, onomatopéyico. La cosa es que por ejemplo, el juaz, que está la señora Agente pegando con el bolillo, y el juaz uno lo siente, entonces le pega a un tipo por ser comunista, pero que él no es comunista, pero que entonces es maoísta, el juaz, y hasta que se le cansa el brazo de tanto pegarle con el bolillo. Entonces ese señor Agente me parece un personaje maravilloso, y es muy distinto de esta parte metafísica o existencialista, o no sé cómo se llame, que es una parte muy filosófica, la primera parte. Usted sentía que estaba haciendo no era una caricatura real que tuviera que ver con Bogotá. En cambio el señor Agente sí tiene que ver con Colombia, ¿no? Sí, claro, no, es que el señor Agente es ya deliberadamente político. Sí. Y deliberadamente colombiano también, porque sí. Era para Alternativa, las cosas que salieron en el Tiempo, los otros series, que pues yo las publicaba en el Tiempo, pero también las publicaba en Francia y en ¿sí? Inglaterra, sí. Ay, claro, y eran más artísticas, más universales, más... Sí, sobre todo deliberadamente no locales. No locales. No tenían nada que ver ni con Colombia, ni con ningún sitio realmente. Entonces, Alternativa es en el 74, ¿no? Alternativa empieza en el 73. 73. Y está ahí hasta el 80. Hasta el 79, sí. Y está entonces la serie del señor Agente, que realmente es maravillosa, pero el señor Agente termina como con uniforme elegante ya de militar, ¿no policía, o es otro personaje? No, a veces el señor Agente se convierte en un general de la República, pero pues porque yo, para simplificar, obviamente no había diferencia entre los policías y los militares. Era toda la época del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay y Camacho Leiva. General Camacho Leiva, que no se sabía si era un policía o un militar. Sí, es una época realmente muy, muy azarosa, porque eso que tuvo que huir del país García Márquez, y que Felisa Burstyn, que la acusaron, Felisa Burstyn había hecho una exposición en Cuba, y le regresaron la chatarra, las esculturas, a su casa. Y cuando fueron a investigarlas, se les ocurrió, porque en esa época habían disparado contra el Palacio Presidencial, donde estaba ya Turbay, y habían disparado, y entonces se les ocurre que Felisa lo que tenía ahí eran cañones desarmados, y la ponen presa, la interrogan, y eso es lo que querían hacer con García Márquez. Lo que pasa es que alguien le contó a García Márquez y él se voló el día anterior, pero a Felisa la estuvieron interrogando, y Felisa tuvo que salir a México y luego a París, y pues allá se murió del corazón, entre otras cosas, como de tristeza o no sé qué, pero realmente el estatuto era así. La gráfica crítica realmente ha existido en la humanidad casi desde el protestantismo, y en la gráfica crítica aparece una novedad, por lo menos de él aquí, que son muchas figuras. De pronto son cantidades de personas en el Palacio Presidencial. También hay las figuras solas, son los personajes, pero ya personajes concretos, personajes no como el señor Agente, que puede llegar a ser un general, sino son personajes totales, como Santo Efimio, que es realmente una de mis favoritas, que Santo Efimio está ahí
y dice cárcel que no mata engorda. Y entonces estaba como feliz de que lo lleven a la cárcel o algo así. Y entonces esas también se dividen en dos, son las de un solo personaje y las de que son grupos de personajes. Entonces de un solo personaje hay cantidades de cosas agudísimas, terribles y de gran dibujo. Ahí sí prueba usted que era mejor que Luis. Gran dibujo, porque tiene dos líneas, una línea muy fina y una línea muy expresionista. Y realmente la serie de Turbay, que se sienta en la silla del Palacio Presidencial, la silla se rompe, entonces, porque está tan sumamente gordo, y dice, me quedó chiquita, no, me quedó chiquita. Sí, el folio de Bolívar me quedó chiquito. El folio le quedó chiquito. Entonces es realmente él hablando con Camacho Leiva y los dos con sus barrigas muy cerca. Entonces hay una reflexión que siempre he pensado, pues Botero está haciendo sus gordas, pero son completamente distintos. Creo que es Daniel Samper que dice cómo es la gordura de las figuras de Antonio, porque yo pienso que las figuras de Botero son blandas, son otra cosa, no son adiposas, no son con todas esas tripudas, como dice Samper, tripudas, son algo muy fuerte. Lo otro es pintura, buena pintura en muchos casos, pero también es hinchada, es inflada, es otra cosa. Entonces hay una comparación entre las figuras gordas pero hay una caricatura que es maravillosa, que es una escena en Valledupar en que Alfonso López Miquelsen, recordando sus antepasados costeños, funda el Festival Vallenato. Entonces aparece él en una hamaca tendido y están cantándole Álvaro Gómez y otros personajes. Personas que eran ministros en ese momento. Es Araujo Grau y este es fue ministro de Justicia. ¿Ah? No es Felipe Andrade, es Escobar, el padre de Hugo Escobar Sierra. Hugo Escobar Sierra. Entonces están tocando acordeón muy costeños y están cantándole, dirán que no fui yo, sino Pedro Castro, ni Alfonso López, ni Pedro Castro, ¿no? Entonces están cantando un vallenato y se está refiriendo a un hecho concreto que es un lío como con el Contralor General de la Nación, una cosa de realmente que tiene que ver con la corrupción. Entonces, a mí me parece que si bien el señor agente es muy cruel y el señor agente va subiendo de estatus y el señor agente es un personaje, esto ya es el enfoque directo de Antonio a la corrupción. O sea, no es porque él no la haya destapado antes, sino porque aquí ya está dirigiéndose a un hecho que nos conduce realmente al historiador. ¿Qué piensas de esa caricatura? ¿O es solo diversión de vallenatos? No, en ese momento eran caricaturas de actualidad, sí. No eran caricaturas de historia. Lo que pasa es que la actualidad se vuelve historia cuando pasa el tiempo. Pero pues yo hacía en semana, en alternativa, esas dos cosas, el señor agente, que era una historiética, digamos, y estas caricaturas políticas que eran de la actualidad política, obviamente, pues eran los que en ese momento gobernaban, López, Turbay. Eso empezó con López realmente, ¿no? Sí. Y luego pues hasta mediados del gobierno de Turbay. Entonces son esos momentos de la política los que... Sí, porque López termina en el 78 y entra Turbay y empalma perfecto, ¿no? Empalma la corrupción, empalma el estatuto de seguridad, porque yo creo que a López no le interesaba tanto la represión como si pues pasaron esas cosas, esas revueltas en el sur y todo eso, y ahí hubo... No, y en tiempos de López empezaron las desapariciones, los detenidos desaparecidos. La primera fue
una militante del M19 que se llamaba, no recuerdo cómo, Mayra Montoya. Eso fue en tiempos de López. Entonces, todo en Palma y esto en Alternativa son muy fuertes caricaturas, y en eso yo creo que Alternativa se pone a la cabeza de la caricatura, de la agudeza, de la crueldad. Claro. Sí, entonces tú empiezas a hacer otra vez los tipos distintos ya, que ya tienen que ver con otra etapa política o con... Pues esos ya son personajes más, digamos, pues hay un personaje que es un rico, una señora pobre, un narcotraficante, un guerrillero. Guerrilleros, sí. Pues representan tipos y opinan. Eso es lo que hacen de ahí en adelante, es ya pura opinión que no es mía, digamos, sino que es de cada cual, la opinión de un narcotraficante sobre lo que está pasando o sobre cosas generales, o la opinión de un pobre o la opinión de un rico. Sí, entonces, en el fondo es la misma idea, pero ya no son existencialistas como los primeros, sino mucho más inmediatistas, cotidianos, costumbristas, digamos. Sí, sí. Pero esto persiste hasta el presente. Me parece que el Clubman todavía existe. Siguen siendo los mismos personajes desde hace 30 años. El único que ha añadido en los últimos 15 años o así es un desplazado en un semáforo. Pero no has vuelto a hacer gráfica crítica así como esta de No. Alternativa. No, porque no tengo en dónde hacerla, en el fondo. ¿Cómo así? Pues en semana no cabría y no tengo en dónde publicarla. No hacerla en mi casa. ¿No? ¿Y la web? No sé manejar eso. Tú eres también escritor. Yo creo que a los escritores pueden tener una opción muy interesante, que es volverse historiadores, porque uno puede escribir bien y tener un lenguaje, pero lo que yo encuentro en el libro de Antonio es que está maravillosamente escrito, y entonces uno siente el historiador, pero uno sabe, siente el escritor, pero uno sabe que hay la presencia de un escritor, y un historiador, y un historiador escritor. Entonces, pero tú estabas escribiendo en El Espectador, esta nota que yo tengo es del Espectador, ¿no? Es que he escrito en muchísimos sitios, he escrito en El Tiempo, he escrito en El Espectador durante varios años cuando... ¿Guillermo Cano? Cuando vivía Guillermo Cano. Y cuando se acabó Alternativa y antes de que existiera Semana, he escrito en Semana, he escrito en prensa española. Yo viví muchos años en España y allá escribía en Cambio 16 y en El País. Entonces, pues hay cosas dependiendo de las épocas, las cosas mías están en El Espectador, o están en Semana, o están en Alternativa, o en Cambio 16. Ahora que mencionas España, en la caricatura, en la gráfica crítica, ¿tuvo influencia de esas revistas españolas, Codorniz y todo eso? ¿La Codorniz? Sí. Sí, pues yo admiro mucho a varios dibujantes españoles de caricatura, pues, al margen de mirar a otros grandes pintores españoles. Pero de esa revista, La Codorniz, salieron Chumichumes, por ejemplo, que su opinión es absolutamente prodigioso. Antonia Mingote, que de otra manera también es un magnífico dibujante de humor. Y muchos otros. Hasta hoy ya no existe La Codorniz, pero los dibujantes españoles, El Roto, por ejemplo, sigue siendo... y sí, claro, yo de esas revistas españolas, La Codorniz y El Hermano Lobo, sí, claro, me he dado cuenta de que en dibujo se podía hacer absolutamente todo
cosa que realmente no existía en Colombia. Sí. En Colombia en esa época, antes y después de esa época ha habido muy buenos dibujantes de humor, pero en esa época específicamente no. Estaba, digamos, yo qué sé, Chapete, que era un muy mal dibujante. Sí. Merino era buen dibujante. Merino era muy buen dibujante, sí, pero muy mal humorista. Sí. Eso es totalmente cierto, sí. Sí. Estaba Belicefe. Belicefe, sí, que era mal dibujante, pero inteligente. Sí. Sí. Pero en fin, en todo caso fue una etapa en que no había, porque después vinieron Hugo Barti, por ejemplo, que fue un grandísimo dibujante. Y vino el dibujo de humor, ¿no? Que eso los afiló bastante, ¿no? Sí, con Grosso y ellos. Sí, porque pues ellos se proponían algo que no creo que pudiera existir, que era suprimir el texto. Entonces ellos ponían unos textos muy cortos de pronto, porque nunca pudieron suprimir el texto completamente. Entonces esa posición y un desprecio, yo creo que a Antonio lo querían, pero a Osuna y a los otros los odiaban, ¿no? Entonces ese grupo que nació como en el 85 y se propusieron hacer la caricatura sin el globito, fue muy difícil, y yo creo que tenía cosas buenas, pero tuvieron que claudicar, por eso yo creo que duraron poco, pero sí tuvo una cosa buena, que aquí muchos caricaturistas tienen muchas ideas, tienen mucho humor bogotano, digamos así, son afilados en sus ideas, pero a la hora de expresar eso de manera de dibujo es muy difícil. Y yo, ¿sabe por qué creo? Porque no saben historia del arte. Son bastante ignorantes en la historia del arte. Entonces se lanzan a hacer dibujos y algo les falta, ¿no? Entonces, se me perdonen los dibujantes de humor. Bueno, yo me encontré este artículo de Antonio. No es un artículo realmente, es una lista en el 88, yo no veo ya. Este artículo del Espectador en el 88, en que están todas las masacres que ha habido en Colombia, ¿en cuántos años? No, en ese año. En ese año, en el 88, es esta lista. Yo creo que esto es como un incunable, ¿no? Porque cuando uno lee el libro, uno se da cuenta que Antonio tiene una predilección por la enumeración. De pronto frena, ¿no? Pero empieza a decir, hubo tal cosa. Yo creo que esta reunión que hizo, lo hizo feliz, porque era un año en que estaban todas las masacres. Está Nare, están una cantidad que uno ha mirado de lejos y están ahí. ¿Qué es esto? Esto es el país, ¿no? Entonces, cuando yo tuve la sensación, cuando empezó la historia, que él tenía una intención, que era dirigir todo a explicar por qué pasaban estas cosas. ¿Sí? Cuando empieza usted dice unas cosas de que vienen de España que nosotros nunca conocíamos. Tiene unos documentos, pero yo sentía como que lo estaba uno empujando a decir, esto pasa porque esto era así. Sí, yo creo que no solo pasa porque era así, sino que sigue pasando lo mismo. En Colombia pasa lo mismo desde el siglo XVI. Sí. Y por las mismas razones, son la codicia, la corrupción y la violencia. La corrupción y la violencia han sido los dos ejes, digamos, de la historia de Colombia desde la conquista. Y tanto durante la colonia como durante la república. Yo empecé a escribir esta historia hace 60 años, cuando yo estaba en el colegio, porque me molestaba mucho que en el colegio nos enseñaban siempre, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto de bachillerato, en quinto, en sexto, la misma historia hasta la Patria Boba. Y parábamos en la Patria Boba todos los años lo mismo. Y entonces yo, pues, desde entonces tuve la intención, incluso empecé a hacerlo en Cromos, en la revista Cromos, publicar
la historia ilustrada de Colombia, pero a mí me pasó lo mismo, no llegué también sino hasta la Patria Boba más o menos. Entonces, esto data de 60 años más o menos. Sí, pero pues en ese momento hice 10, 12 dibujos y era mucho más elemental, por supuesto, que esto era solo dibujada y no escrita. Pero era por eso, porque me interesaba saber todo lo que no nos contaban, porque entendía que lo que vivíamos hace 50 años y hoy lo mismo, es resultado de todo lo anterior. Y para eso hice este libro de ahora. De todas maneras, el historiador nace, ¿no? El historiador nace al tiempo con la ilustración. La manera de ilustrar está inspirada en muchos artistas. Entonces yo pienso Goya, ¿sí? ¿O no? José María Espinosa, obviamente. Claro. José María Espinosa, Goya. Rendón también aparece. Rendón, claro que sí. Y entonces toda esa amalgama de cosas, ¿cómo hacías? Es que a mí me pareció muy difícil, por ejemplo, para ti, ilustrar la conquista. Ilustrar esas cosas es más difícil que cuando llega a Mosquera. Es que el capítulo maravilloso es el de Tomás Cipriano de Mosquera, en que dibuja a todos los de la familia Mosquera que estaban en el gobierno. En el poder, porque no solo el gobierno, sino el poder eclesiástico también. Claro. Para mí ese cuadro, ese es una obra de arte, porque además fuera que está denunciando el poder de Popayán y el poder del dinero de los Mosquera, para mí eso es de los climas del libro de historia. Pero hay otros dibujos que vas cambiando como de técnica, no es uniforme. No, es que no, como no es hecho, fue hecho a medida que lo iba escribiendo. Los dibujos iban saliendo también. Entonces esto es dibujado y escrito en 2 años, digamos. ¿Pero qué hacía? Primero dibujaba. Primero escribía y luego dibujaba. Algunos dibujos tienen interés por sí mismos, no son pensados sin pensar en el texto del libro, pero la mayoría son ilustraciones al texto del libro y son posteriores a escribirlo. Claro, ¿y la fotografía te inspiró también, o? Sí, claro, desde que existe, ¿no? Daguerrotipos de gente de Melo, creo que no. De Melo no, Melo hay un retrato caballo que he sacado más. Sí, que es de Espinosa, sí. Y la fotografía, sí, claro. Por ejemplo, hay unas fotografías del cadáver de Gaitán y del cadáver de Roa Sierra. Claro. Que son copias de las fotografías, no son caricaturas. Y bueno, para los personajes más contemporáneos, claro, las caricaturas son sacadas de fotografías. Ahora, hay una delgada línea entre estos son caricaturas, son ilustraciones o son dibujos artísticos. Pues hay unos que son claramente caricaturas, hay otros que son ilustraciones, y en todos los casos pues yo pretendo que estén bien dibujados. ¿Y caricatura también? Sí, caricatura también, hay pura caricatura, no muchas, pero sí hay algunas. Sí, a mí me encantó, y me encantaron esas monografías que aparecen de pronto. Uno ya cree que ya ha salido de Simón Bolívar y de todo, y de pronto aparece. Eso le da una pausa al libro, un momento de reflexión que me parece que es muy acertado y que no está en los libros de historia. En los libros de historia que uno, Henao y Arrubla es seguidito, pero parar, reflexionar sobre un personaje es muy interesante. Lo único que sentí es que uno cuando se acaba, uno quería que siguiera más. Pero está siguiendo. No, pero es que me parece que cuando estás en Pastrana te hubiera
bueno, está muy bien Samper, pero yo quisiera que cuando estás en Pastrana fuera más largo, que los capítulos de Estados Unidos, de Colombia, es magistral, que es todo el radicalismo, pero que se acorta al final, cuando ya está Pastrana. Me dio la sensación de que querías acabar rápidamente. Sí, también hay eso. Sí, no, Sí. Yo ya estaba hasta la coronilla de escribir historia de Colombia. Bueno, entonces estamos entre la tragedia y la comedia. Sí, las dos cosas a la vez. Eso sí, la historia de Colombia ha sido eso, tragicómica. Pero el libro de historia suyo, ¿es un libro de caricatura o es un libro de historia? Es un libro de historia. Lo que pasa es que la historia es caricaturesca. Bueno, muchas gracias.